Hola, ¿cómo están? Les saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. En esta hora me gustaría que hablásemos de un hermoso versículo que dice: mas ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo así? Que ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es. Así podemos entender muchas cosas en este hermoso versículo. Bueno, ese hermoso versículo está en Gálatas 2:20. Lo leo en el poderoso nombre de mi Dios. Dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Primero que todo quiero que sepamos ese hermoso versículo o el libro de Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Y primero para que podamos entender este hermoso versículo cuando dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, me gustaría que hablásemos un poco de quién era Pablo. Pablo era nada más y nada menos. Bueno, el apóstol Pablo era nada más y nada menos que uno de los perseguidores de la iglesia. Él buscaba a todos los cristianos, a los que seguían a Dios, para que los matasen. Y entonces ahí uno se pregunta, wow, y sabemos que Pablo fue uno de los, ¿cómo le puedo decir yo? De los instrumentos que Dios usó para que este hermoso evangelio llegara hacia nosotros, hacia los gentiles. Dios usó a Pablo para que él regara este evangelio a todos los gentiles. Entonces ahí yo puedo meditar y decir que Dios es hermoso. Él dice que de lo más vil y menospreciado nos ha llamado. Éramos seres con muchas imperfecciones, con muchos errores en nuestra vida. Pero Dios halló gracia en nosotros. Él vio en nosotros algo diferente al resto del mundo, aunque a veces no lo veamos, pero sí, tú y para la honra y gloria de Dios, yo tengo algo diferente, por lo cual Dios me llamó a este hermoso evangelio, por lo cual tengo el honor y el privilegio de servirle, de poder decir, soy hija de Dios, soy cristiana. Sí, muchos dicen yo soy cristiana, pero lastimosamente no saben ni siquiera el significado de la palabra cristiana. El significado de la palabra cristiana es seguidor de Cristo. Y muchas personas dicen, no, yo soy cristiana. No. Lamentablemente el caso, si tú no sigues a Dios, si no cumples su palabra, si no vives para Él y cumples este hermoso libro que está aquí, no solamente leerlo, sino cumplirlo, no puedes llamarte cristiano, porque es un título muy hermoso y es un título fuerte de llevar, porque acordémonos que la palabra de Dios dice que este evangelio, que esta hermosa salvación no la arrebatan todos, solo los valientes, sí, solo los valientes. Y no valientes de este mundo, sino valientes espirituales. Porque cuando empezamos a profundizar en la palabra de Dios, se empieza a cumplir ese hermoso versículo, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando tomamos la decisión de servirle, cuando nos bautizamos. El bautizo es tan hermoso. El bautizo, wow, la gloria y la honra sea para mi Rey, amén. El bautizo es la muerte tuya. Estoy hablando de algo simbólico, algo espiritual, que muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque no entienden lo espiritual. El bautizo es muerte al mundo, por eso cuando a ti te bautizan te sumergen completo, mueres para el mundo y naces para Cristo. El bautizo es tu partida de nacimiento. Cuando tú mueres para el mundo y naces para Cristo, pasas a ser hija de Dios. Muchas personas también dicen, yo soy hija de Dios. No, es triste. Pero todos somos creación de Dios. Sus hijos, dice su palabra, somos aquellos que creen en Él, en su nombre. Dice, le dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, no engendrados de hombres,
ni de voluntad humana, así como nos engendraron nuestros padres. No, Él especifica, sino espiritual. Nacidos nuevamente para Cristo. Nacemos. Nuestra vida, este mundo muere. Todo aquel pecado, maldad que nos perseguía queda en aquella muerte espiritual hacia el mundo. Y nacemos para Cristo. Gracias a aquel sacrificio tan hermoso y tan santo que Dios dio en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Porque si Él no hubiese hecho ese sacrificio, no lo hubiésemos podido hacer, haber sido salvos. Y Él tiene todo tan hermoso que después que Él muere, Él llama al apóstol Pablo para usarlo para predicar este evangelio. Él dice que Él es el apóstol de los gentiles. Y entonces, ¿qué pasa? Dios se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice nuestro amado Dios. Y es algo muy hermoso, pero Él de una vez capta y entiende que quien le hablaba era el Rey de Reyes y Señor de Señores. De una vez se dio cuenta quién le estaba hablando. Y desde ese encuentro tan hermoso y tan precioso que Saulo tuvo con nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a predicar este evangelio. La gente le tenía miedo, porque imagínense, primero Él los buscaba para matarlos y ahora imagínense predicando el evangelio. Por eso es que a veces vemos muchas personas borrachos, con adicciones, malos esposos, malos hijos, malas personas. ¿Y qué le pasó? ¿Se volvió loco? No, no se volvió loco, sino se cumple aquel hermoso versículo, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. La palabra de Dios es hermosa y maravillosa. Bendito sea mi Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, mis amados, que pueden verme? Que sí, ese versículo es verdadero. Por eso es que tú empiezas a ver, cuando una persona empieza a seguir a Cristo, empieza a cambiar su manera de ver, su manera de hablar, su manera de escuchar, su manera de vestir. Y no es como muchas personas dicen, no, es que la religión lo cambió, es que la iglesia lo cambió. No, alabado sea mi Dios, a mí no me cambió ninguna religión. A mí no me cambió ninguna iglesia, a mí no me cambió ningún pastor, a mí no me cambió ningún hermano. No, a mí me cambió esto. Me cambió esta hermosa palabra. Me cambió mi Señor Jesucristo. Porque me dijo, de lo más vil o menospreciado te voy a sacar, Sorley. Te voy a hacer una nueva criatura, una nueva persona, una nueva mujer, no aquella en el pasado. Déjame convertirte en un vaso de honra. Y yo le dije, sí, Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Entonces entendamos el por qué las personas cambian cuando conocen a Jesús. Es porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive ese juego maravilloso, su presencia, su Santo Espíritu. Él dice que Él nos renovará, nos limpiará, nos purificará. Empieza a hacer una obra hermosa y santa en nuestra vida. Muchas personas creen que tienen la potestad o tienen el poder o tienen la oportunidad de juzgar a otro ser humano. La persona puede ser el ser más pecado, más lleno de maldad. Entendamos que el cambio en la vida de una persona lo hace Dios por medio de su presencia, lo hace Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo. El cambio en nuestra vida no lo va a hacer ni el pastor ni el hermano, no. Ellos son personas igual con nosotros que luchan cada día por alcanzar esta perfección. Sí, son personas que Dios ha puesto para guiarnos. Son sus hijos, sus escogidos. Pero el cambio en la vida de una persona la hace Dios. Entendamos eso. Dios tiene el poder de cambiar una persona de lo más vil, de lo más peor hacia los ojos de nosotros como humanos y convertirlos en una vasija de honra en sus manos. Dios me le bendiga.